Vamos a resolver ahora ecuaciones logarítmicas. Para esto les propongo una situación específica y vamos a mirar cómo se pueden aprovechar las propiedades de los logaritmos y las leyes para resolverla. Recordemos que una ecuación se diferencia entre logarítmica y exponencial según donde esté la incógnita. Si la incógnita está en el exponente, es una ecuación exponencial. Si la incógnita está encerrada en un logaritmo, es una ecuación logarítmica. Por ejemplo, en esta primera situación tenemos logaritmo decimal de x es igual a 1 menos logaritmo decimal de x igual a 1 menos logaritmo decimal de x menos 3. Como pueden observar, esta es una ecuación logarítmica, dado que la x está como argumento del logaritmo y x menos 3 igual. En ninguna parte observamos la incógnita en los exponentes, no hay ecuación exponencial. Para resolver este tipo de ecuaciones logarítmicas se debe tener en cuenta lo siguiente. Y vamos a poner eso con otro color para que lo tengan en cuenta para otras ocasiones. El logaritmo en base a de x por el logaritmo en base a de x, es decir, logaritmo de x por logaritmo de x, es logaritmo en base a de x. Ese factor está multiplicado dos veces, entonces es logaritmo de x todo a la 2. Y esto es igual a logaritmo en base a logaritmo cuadrado de x, es decir, se asume que el cuadrado es de la función logarítmica, no de la x, sino de todo el logaritmo de x al cuadrado. Esta es una primera información útil. Otro segundo hecho importante es que debemos hacer una diferencia entre logaritmo en base a de x, logaritmo cuadrado, es decir, logaritmo de x todo al cuadrado, y logaritmo en base a de x al cuadrado. En este caso el cuadrado es de la x. En este caso el cuadrado es de todo el logaritmo de x. Por tanto, no vamos a confundir estas dos cosas, son diferentes. Y un tercer hecho es que logaritmo en base a de x, por ejemplo, al cuadrado, este cuadrado se convierte en coeficiente por una de las propiedades de los logaritmos, de hecho una de las leyes, 2 logaritmo en base a de x. Esta es una propiedad muy útil que la vamos a aplicar frecuentemente. Bien, entonces vamos a mirar cómo podemos plantear nuestra ecuación y resolverla. Tenemos el logaritmo decimal de x es igual a 1 menos logaritmo decimal de x menos 3. Simplemente vamos a decir de ahora en adelante logaritmo. Importante es que acá, para que esto tenga sentido, para que los logaritmos se puedan calcular, x, recordemos desde la primera definición, no existen logaritmos para números negativos, por tanto x tiene que tratarse de un número positivo, y de la misma manera x menos 3 tiene que ser un número mayor que 0, es decir, positivo. Es decir, que x debe ser mayor a 3 y x debe ser mayor a 0. Por tanto, si x es mayor que 0 y x es mayor que 3, entonces x tiene que ser mayor que 3, que es la intersección.
Es importante que x sea mayor que 3 para que se cumpla tanto que x sea mayor que 0 como que sea mayor que 3. Piense que si x fuera 2, se cumpliría que x es mayor que 0, pero no se cumpliría que x sea mayor que 3, por tanto este logaritmo no se podría calcular. Esto tendrá sentido a la hora de encontrar los valores de x, miraremos cuáles sirven y cuáles no sirven de acuerdo a esta condición. Bien, vamos a comenzar con nuestra ecuación. Tenemos logaritmo de x. Vamos a pasar el logaritmo de la izquierda para la derecha, lo pasamos a sumar. Logaritmo de x menos 3, la idea es que estos logaritmos estén al mismo lado para combinarlos. El 1, como no tiene logaritmo, lo dejamos al otro lado. Si recuerdan, una de las leyes de los logaritmos habla sobre la suma de dos logaritmos. Por tanto, esto se puede combinar en un solo logaritmo, que sería los productos x multiplicado por x menos 3 en un solo logaritmo. Es lo que dice la propiedad. Una vez se hayan combinado los logaritmos, a un solo logaritmo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a expresar esta ecuación, que es una ecuación logarítmica, la vamos a expresar como una ecuación exponencial. La vamos a expresar como una forma exponencial. Y ya se darán cuenta por qué esto es conveniente. Bien, voy a reescribir la ecuación con el único logaritmo luego de haberlos combinado. Logaritmo de x, x menos 3, es igual a 1. De manera equivalente, tenemos entonces, vamos a identificar la base de la que habla este logaritmo, es la base 10. Por tanto, escribimos que 10 elevado al único exponente, que es el resultado del logaritmo, es igual a x por x menos 3. El argumento del logaritmo se convierte en la potencia. 10 es igual a x a la 2 menos 3x. Si igualamos a 0, tenemos que x a la 2 menos 3x menos 10 es igual a 0. Ecuación que resolvemos por factorización como dos factores, x y x menos 5 y x más 2. Dos números que multiplicados menos 10 y sumados o restados menos 3. Entonces implica que x menos 5 es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0. Si x menos 5 es 0, es porque x es igual a 5. Y si x más 2 es 0, es porque x es igual a menos 2. Si recordamos, pues aquí tenemos que cumple, porque x debe ser mayor que 3 para que los logaritmos tengan sentido. Y esta no cumple. No cumple que x sea mayor que 3. Por tanto, esta no es una solución aceptada. Y la única solución
es que x sea igual a 5. Lo pueden verificar en la ecuación original. Vamos con un segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es resolver la ecuación logarítmica dada por 2 logaritmo de x menos logaritmo de 1000x igual a 0. Como pueden observar, pues, si vamos a calcular el logaritmo de x, lo primero es que analicemos el argumento. X tiene que ser mayor que 0, tanto acá como en el segundo logaritmo. Si no, pues no tendría sentido. Como siempre, si tenemos dos o más logaritmos, lo que debemos hacer es combinarlos. Pero este 2 aquí nos impide combinar estos dos logaritmos. Lo primero que vamos a hacer es convertir este coeficiente en el exponente de la x, por una de las leyes de los logaritmos. O sea que 2 logaritmo de x es logaritmo de x a la 2 menos logaritmo de 1000x Como ya sí tenemos dos logaritmos simples, recordemos que la resta de logaritmos equivale a un cociente, al logaritmo de un cociente, que vamos a tener acá el logaritmo de x a la 2 como numerador y el segundo como denominador, 1000x igual a 0. Al tener un solo logaritmo, pues la escribimos de manera equivalente, nos pasamos a la forma exponencial. Vamos a pasar a forma exponencial de forma logarítmica, nos vamos a pasar a forma exponencial. ¿Cuál es la base? Como el logaritmo decimal, la base es 10. ¿Cuál es el exponente en este logaritmo? El resultado del logaritmo, 10 a la 0. Y el argumento x a la 2 sobre 1000x es la potencia. Pero 10 a la 0 nos da 1, con lo cual obtenemos que 1 es igual a x a la 2 sobre 1000x, o si se quiere entonces 1000x pasando a multiplicar es igual a x a la 2. Nuevamente tenemos una ecuación de segundo grado, vamos a igualar a 0, nos queda que x a la 2 menos 1000x es igual a 0. Por factorización, con lo cual obtenemos como soluciones x igual a 0 o x igual a 1000. X igual a 0 no la podemos aceptar, dado que desde el comienzo propusimos que x debía ser mayor que 0. Y x igual a 1000 cumple, por tanto, vamos a tener que x igual a 1000 es la única solución. Ahora vamos a resolver la ecuación logarítmica, logaritmo de x cuadrado menos 1 menos logaritmo de x más 1 igual a 2. Aquí
la condición que vamos a imponer es que esta cantidad, el argumento, sea mayor que 0. Y esta también debe ser mayor que 0. O sea que la condición para que los logaritmos existan, que sean calculables, es que x cuadrado sea mayor que 1, es decir, que x sea mayor que 1 o que x sea menor que menos 1. Si hacemos un pequeño diagrama de eje x, entonces las zonas o los intervalos donde se cumple serían los x menores que menos 1 y los x mayores que 1. Ningún número entre menos 1 y 1 cumpliría y nos permitiría calcular los logaritmos. Esos están prohibidos. Vamos a combinar ahora los logaritmos. Si combinamos logaritmos, primero debemos primero debemos hacer el cociente, dado que se trata de una resta. Entonces tenemos que el logaritmo x a la 2 menos 1 sobre x más 1 es igual a 2. Ahora, en esta ecuación identificamos que la base es 10, dado que es un logaritmo decimal, por tanto la base es 10, que el exponente es 2, es el resultado del logaritmo, 10 a la 2, y el argumento es la potencia, x a la 2 menos 1 dividido x más 1 es igual a 100. Tenemos entonces que 100, vamos a pasar x más 1 a multiplicar, es igual a x al cuadrado menos 1, nuevamente ecuación de segundo grado. Hacemos 100 por x y 100 por 1 y pasamos todos los términos. Tenemos x a la 2, 100x pasará como menos 100x, tenemos menos 1, pero también tenemos 100 por 1 que pasará a negativo, con lo cual nos da menos 101 igual a 0. Vamos a buscar la factorización. Tenemos que buscar dos números que multiplicados sean menos 101 y sumados o restados sean menos 100. Pues para que multiplicados nos den menos 101 son menos 101 y más 1. Con lo cual la factorización es 101 negativo y 1 positivo. Lo cual implica que x menos 101 es igual a 0 o que x más 1 es igual a 0. Primera solución, x igual a 101 es permitida, dado que basta que x sea o mayor que 1 o menor que menos 1. Por tanto, tenemos una primera situación, una primera solución que cumple. Y tenemos que x igual a menos 1 sería una posible solución, pero en este caso esta no cumple. No cumple, dado que x debe ser estrictamente menor que menos 1. Por tanto, la única solución es x igual a 101.